Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono del trimestre 2025-1 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta ocasión, el objetivo de este espacio de aprendizaje es darles a conocer los detalles y lineamientos de la actividad sumativa 3 que debe ser entregada en la semana 8, es decir, a partir del próximo lunes 10 de marzo hasta el domingo 16 de marzo, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 18 de marzo. Este encuentro también es oportuno para notificarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 2, que consistió en la realización de una presentación. Las observaciones de sus presentaciones la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar para dar respuesta a las distintas interrogantes tal como se explicó en la segunda actividad síncrona. Cada interrogante debía ampliarse y profundizarse desde los distintos enfoques teóricos de psicología de la personalidad. Continuando con el objetivo de este encuentro, hago de su conocimiento que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje una revista de psicología experimental basada en el contenido de la unidad 3, cuyo tema es la integración de la personalidad y tiene como propósito analizar los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. Esta integración de la personalidad involucra los procesos sociocognitivos, adaptativos, de autorregulación de la conducta y de identidad personal. En este sentido, fundamentados en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático de la unidad 3, deben diseñar una revista psicológica experimental sobre los procesos de integración de la personalidad. Para el diseño de esta revista deben considerar los siguientes aspectos teóricos: procesos cognitivos en la integración de la personalidad, procesos sociales en la integración de la personalidad, procesos adaptativos en la integración de la personalidad, procesos de autorregulación emocional, procesos de autorregulación conductual y procesos de identidad personal en la integración de la personalidad. A continuación, procedo a explicar cuáles son los elementos teóricos inmersos dentro de cada subtema. Con respecto a los procesos cognitivos en la integración de la personalidad, los podemos definir como aquellos mecanismos mentales que le permiten a los individuos procesar información, pensar, aprender y adaptarse, influyendo en la formación y desarrollo de la personalidad. Incluye otros procesos como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento y la autoconciencia. Las teorías sociocognitivas de la personalidad destacan la importancia de la cognición, es decir, del pensamiento, en el funcionamiento humano, es decir, en los procesos motivacionales, emocionales y en la conducta desarrollada. Estas teorías sociocognitivas proponen que los determinantes más importantes de nuestra conducta son los mediadores cognitivos o pensamientos y creencias que tenemos acerca de nuestro entorno y de nuestra conducta. Los factores cognitivos relevantes por sus implicaciones
por sus implicaciones motivacionales, cognitivas y emocionales, se refieren a las valoraciones previas a la conducta o expectativas, concretamente la expectativa de control sobre los refuerzos y la expectativa de autoeficacia. Creencias centradas en la ubicación interna-externa de la responsabilidad de la conducta y en la percepción de recursos para hacer frente a las tareas y situaciones respectivamente. Estas creencias son especialmente relevantes para la percepción de control sobre nuestras vidas, con el consiguiente valor adaptativo en muy distintas áreas como el rendimiento, la salud, el afrontamiento del estrés y la enfermedad, así como las relaciones interpersonales. En lo que se refiere a estos procesos cognitivos, van a ubicar la teoría cognitiva de Aaron Beck, que es un representante de este enfoque, y el modelo de procesamiento de la información de Atkinson y Shiffrin. Con respecto a los procesos sociales en la integración de la personalidad, estos son los mecanismos por los cuales las interacciones y relaciones sociales influyen en la formación y desarrollo de la personalidad. Deben describir cómo es la socialización primaria, la identidad social, la interacción social, la comunicación, la empatía, el aprendizaje social, la participación en grupos y comunidades. Asimismo, van a explicar cuáles son los procesos neuropsicológicos que están involucrados, como el de la neuroplasticidad, que como ustedes saben, esto es la capacidad que tiene el cerebro para ir estableciendo conexiones neuronales a partir de las experiencias de aprendizaje. La regulación emocional, el control inhibitorio y las funciones ejecutivas. El desarrollo social y el desarrollo de la personalidad se conciben en la actualidad como dos caras de la misma moneda. La socialización es un rasgo de la persona que se construye y se desarrolla a lo largo de la vida. A través del proceso de socialización, los niños, adultos y personas mayores adquirimos creencias, valores y conductas que varían en función de su adecuación a contextos culturales específicos. Cada cultura particular transmite a sus miembros un cuadro claro de definiciones de conducta para el hombre, para la mujer, para cada edad y para cada rol o función. La cultura se aprende, es fruto de la educación y esta educación, en términos generales, consiste en transmitir al niño las normas de comportamiento y el conjunto de valores de la sociedad global en que está destinado a vivir. Pero, asimismo, si se acepta que la personalidad del individuo es modelada por la educación. La integración de la personalidad mediante los procesos sociales es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de una identidad saludable y adaptativa. Con respecto a los procesos adaptativos en la integración de la personalidad, podemos afirmar que el proceso de adaptación se conformaría a partir de un conjunto complejo y flexible de valoraciones y mecanismos de autorregulación y afrontamiento, dirigidos todos ellos a hacer posible el manejo de los diferentes sucesos que imponen al individuo un reajuste psicológico. El fin de la adaptación es, por lo tanto, mantener un equilibrio entre el funcionamiento normal de la persona y las características y requerimientos que presentan las situaciones. Los procesos adaptativos se refieren a todas aquellas estrategias y mecanismos psicológicos inconscientes que permiten a un individuo adaptarse y ajustarse a los cambios y demandas del entorno, manteniendo la coherencia y la estabilidad de la personalidad. Estos procesos incluyen
el ajuste emocional, la flexibilidad cognitiva, la resiliencia, la autorregulación, la adaptación social, que es esa capacidad para ajustarse a las normas y expectativas sociales, el aprendizaje y crecimiento, el manejo del estrés, entre otros aspectos. Las teorías que van a ubicar para describir los procesos adaptativos son las teorías de Lazarus y Feldman, la teoría de la adaptación, la teoría de la autoeficacia de Bandura y la teoría de la resiliencia de Wagner y Young. Con respecto a los procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad, podemos decir que la autorregulación hace referencia a los intentos deliberados de modular, modificar o inhibir acciones y reacciones con el fin de adaptarnos al medio y lograr una mejor gestión emocional. De acuerdo a los autores Gross y Thompson, la autorregulación emocional es la habilidad que tenemos para controlar nuestras respuestas emocionales. Esto a través de la regulación de las experiencias físicas o psicológicas que se generan o minimizando y modificando su expresión externa. Para hacerlo posible, existen ciertas condiciones genéticas y del entorno. Van a ubicarse para describir este proceso de autorregulación la teoría de la inteligencia propuesta por Mayer y Salovey, que fueron los autores que dieron origen al concepto de inteligencia emocional, y su principal representante, que es Daniel Goleman, que tiene toda una línea de investigación en el área de la inteligencia emocional. Ahora, con respecto a los procesos de autorregulación conductual en la integración de la personalidad, podemos afirmar que una de las características distintivas de los seres humanos es que se orientan hacia objetivos o metas que eligen en función de sus propios intereses y valores. Por ello, se podría afirmar que la mayor parte de la conducta no está controlada desde el exterior, sino que está autorregulada. La autorregulación es un prerequisito crucial para el logro de metas. Esto lo señala Albert Bandura. Cualquier conducta dirigida a una meta, por sencilla que sea, requiere de capacidad de autorregulación, aunque este hecho se acentúa aún más si las metas son a largo plazo. En el proceso de dirigirse hacia las metas, las personas no solo tendrán que trabajar duramente, sino que será imprescindible que renuncien a recompensas inmediatas, resistan tentaciones, soporten frustraciones, inhiban respuestas automáticas, combatan hábitos de conducta muy arraigados y eviten distracciones hasta conseguir los esperados beneficios que se pospondrán hasta después de periodos de tiempo extensos. La capacidad de autorregulación es necesaria a través de todo el desarrollo vital y se ha comprobado que se asocia con el éxito en la vida escolar, laboral y social, así como con menor psicopatología. Por otra parte, una pobre capacidad de autorregulación se relaciona con diferentes problemas personales y sociales, como el fracaso escolar, los trastornos de conducta y un amplio rango de patrones de conducta adictiva o antisocial. Por último, Rother señala que las personas se comportan de acuerdo con sus expectativas sobre los resultados de sus acciones y la autorregulación conductual es necesaria para controlar y regular el comportamiento en respuesta a esas expectativas. Ahora bien, con respecto al último proceso, que son los procesos de identidad personal en la integración de la personalidad, estos se refieren a los mecanismos psicológicos que permiten a un individuo desarrollar y mantener un sentido coherente y estable de sí mismo.
Estos componentes incluyen la interacción de distintos componentes como la autoconciencia, la autopercepción, la autoestima, la identidad social, la autenticidad, la coherencia y la flexibilidad. Estos procesos ayudan a conocer cómo se integran los diferentes aspectos de la personalidad para crear un sentido coherente de sí mismo. Aquí van a hacer mención al concepto de crisis de identidad, que es la deficiencia de la identidad y el conflicto de identidad que se refleja en la dificultad del individuo para formarse una identidad definida de sí mismo que afecta la capacidad para tomar decisiones en todos aquellos aspectos importantes relacionados con su vida y el futuro. Este concepto de crisis de identidad fue propuesto por Erik Erikson y señala que una de las etapas resolutivas en el periodo de adolescencia precisamente tiene que ver con esta crisis de identidad. Por otra parte, las alteraciones vinculadas con la disociación del autoconcepto, que suponen un fallo en la integración de la conciencia, memoria y la identidad, que normalmente funcionan de manera unificada y que por alguna razón se fragmentan. Cuando hablamos de identidad, no podemos dejar de mencionar el tema del autoconcepto. Y este está representado por el conocimiento que la persona tiene con respecto a sí misma, es decir, por el conjunto de creencias, percepciones, pensamientos y evaluaciones a los que recurre para describir sus características personales. El autoconcepto no constituye únicamente una estructura de conocimiento fija e impermeable a los cambios y experiencias de la persona. Como hemos visto, los contenidos de autoconcepto se articulan también de forma flexible y dinámica, dando lugar a una diversidad de representaciones contextualizadas de las características y atributos personales. Desde esta perspectiva, por lo tanto, es posible hablar de múltiples yoes dependiendo de la situación específica con la que cada uno de ellos se conecta. Las teorías que van a profundizar en este subtema es la teoría de la identidad personal de Erik Erikson, la teoría de la integración de la personalidad de Gordon Allport, que ya ustedes saben es el padre de la psicología de la personalidad, y la teoría de la identidad social de Tuckfeld y Turner. Es importante que durante la elaboración de la revista cumpla con cada una de las etapas establecidas para ellos. En la descripción de la tarea, hay un enlace donde van a irse a conocer la estructura de una revista de acuerdo a Calameo. Sin embargo, pueden utilizar otras aplicaciones, otras herramientas como Canva, Scribus, Adobe InDesign, Izu, Flipboard, WordPress, entre otras herramientas. ¿Cuáles son las lecturas básicas para realizar esta tarea? Todos los manuales de psicología de la personalidad, el de Bermúdez que está ubicado en los recursos de consulta de la unidad 1. ¿Cuáles son las disposiciones de forma para la realización de esta revista? Ella debe contener su portada, su índice, la línea editorial. La línea editorial para las revistas consiste en un escrito usualmente polémico en relación con algunos de los temas que se van a plantear en la revista. En este caso, pueden hacer mención a los procesos de autorregulación emocional y el uso de las redes sociales, por ejemplo. Ahora, otra de las disposiciones de forma es el contenido que debe tener mínimo 15 páginas, máximo 20 páginas de desarrollo de contenido. Recordemos que esta evaluación se califica sobre 100 y tiene una ponderación de 25%. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de la revista? Calidad de la información del estudio psicológico. Esto quiere decir que toda la información allí descrita
se corresponda con lo que indique la literatura del área, la relevancia del conocimiento, que estén descritos todos los temas de manera adecuada, que se cumpla la estructura de la revista, la cantidad de páginas, la creatividad, la redacción y la ortografía. Como señalé al inicio del encuentro, esta tarea debe entregarse a partir del lunes 10 de marzo hasta el domingo 16 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 18 de marzo. Con esta descripción, damos por culminada esta tercera actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, reflexiones acerca de la tarea o del material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas, que a la brevedad posible les respondo. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro.